bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Chimi y el día de hoy te voy a hablar sobre el módulo 3. Estás en el módulo 3 o vas a entrar. Esta información te va a ser muy útil y de seguro que te va a ayudar. Así que pues quédate a ver este video completo y pues pon tus dudas y comentarios, dale un like si te gusta y suscríbete a mi canal para que sigas viendo contenido parecido a este. Así se llama este módulo, el lenguaje de la relación del hombre con el mundo. Y en este módulo hay muchas materias, creo que la mayoría de materias se van a llevar en este módulo, así que pues es muy importante que veas este video porque está un poco enredado todo y hay muchas materias que tienes que ver, así que pues empecemos. Las materias que hay en Prepa en línea SEP son comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Los cinco campos disciplinares de Prepa en línea SEP se van a llevar a cabo aquí en este módulo y se van a ver diferentes materias. Ok, comencemos con las semanas. Hay 4 semanas en cada módulo y en cada semana hay 2 actividades integradoras y en la semana 4 ahí está el proyecto integrador y el foro de integración. Semana 1 del módulo 3 de Prepa en línea SEP. En esta semana se va a ver la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2. Bien, comencemos con la actividad integradora 1. Esta actividad se llama un hecho histórico y diferentes perspectivas. ¿Ok? En esta actividad vas a hacer una tabla comparativa entre 2 textos que Prepa en línea SEP te va a dar para que tú los leas, sepas un poco del tema que vas a ver en cada de estos 2 textos. Y estos textos se llaman, el primero es La muerte tiene permiso y el otro es La política agraria. En estos 2 textos son 2 diferentes y tienes que leerlos. ¿Para qué? ¿Para qué los vas a leer? Muy bien, en esta tabla vas a hacer como una recopilación de sus características y todo esto, así que pues vas a tener que poner mucha atención a todos los componentes que componen ese texto y vas a hacer una comparación entre los dos. Por ejemplo, a cada uno, por ejemplo, el de la muerte tiene permiso, tienes que decir el autor, la fecha en la que se escribió, el tipo de texto, el mensaje que quiere transmitir el autor, al público al que se está dirigiendo, el contexto o momento en el que se escribió, ya sea la fecha o el siglo, si tiene gráficas, tablas o estadísticas. Vas a hablar sobre las ideas principales de este texto y también de las ideas secundarias. Vas a hablar los actores, o sea, quienes están involucrados en este texto. Vas a hablar de acciones descritas y la postura del autor frente al suceso descrito por el texto. O sea, la postura que está tomando el autor en este texto. Opinión personal del autor y tu opinión personal sobre la reforma agraria. Ahí tú vas a dar tu opinión. Esto lo vas a hacer con el texto de La muerte tiene permiso y también con el texto de La política agraria. Muy bien, espero que me hayas entendido. Y después de haber hecho esto, te van a hacer una pregunta abajo de la tabla donde ya pusiste toda la información. Vas a contestar la pregunta siguiente. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de este texto? Te van a preguntar qué información tú no sabías sobre el texto, o sea, la reforma agraria, y cuando ya leíste el texto, qué es lo que ahora ya sabes, ¿ok? Entonces tú vas a escribir lo que aprendiste. Y al último vas a hacer una comparación, o sea, una reseña comparativa. Aquí hicimos como una tabla comparativa entre los dos, donde desglosas sus características, pero aquí al contrario, no al contrario, sino aquí va a ser diferente. Aquí vas a hacer una reseña comparativa entre La muerte tiene permiso, el texto, y el otro que es La política agraria. Si tú no sabes hacer una reseña comparativa, ahí te van a dar muchos recursos, pero te recomiendo vayas a ver videos aquí en YouTube o en Google o en donde sea que hablen sobre cómo hacer reseñas comparativas entre 2 textos y aprendas para que tú puedas hacer tu reseña comparativa de estos 2 textos. Con la actividad integradora número 2. En esta actividad se llama interpretar el mundo, ¿ok? En esta vas a hacer va a haber muchas preguntas
varias preguntas en un cuadro y van a venir como unos cuadritos en el que tú les vas a poner sí, no, tal vez o así. Sí los han visto, ¿verdad? Si no, pues pongo un ejemplo aquí en la pantalla. Muy bien. Estas se relacionan con los fragmentos de la historia, la enfermedad de todos los tiempos. ¿Ok? Te van a dar un texto que tú tienes que leer que se llama La enfermedad de todos los tiempos. Si no me equivoco, se trata sobre el cáncer. Entonces tú lo vas a leer y en esta actividad tú vas después de haber leído el texto, te van a hacer varias preguntas en unos recuadros que tú tienes que seleccionar tu respuesta sobre el texto La enfermedad de todos los tiempos. Después de haber respondido estas preguntas que te ponen, te van a preguntar. Quiero preguntar tu opinión sobre el cáncer. ¿Es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva una persona que lo padece o es porque lo heredó? Te van a preguntar a ti tu opinión sobre las personas tienen cáncer porque es el estilo que lleva su vida o es porque se lo heredó algún descendiente de ellos. Entonces tú vas a dar tu opinión, pero claramente vas a leer muchos textos y muchos recursos antes para saber la respuesta y aquí la vas a contestar, ¿ok? Y explica el por qué vas a decir sí o no y al último tienes que explicar tu opinión por qué tienes esta postura. Otra respuesta, tu respuesta debe tener una extensión de 3 a 5 líneas, ¿ok? Muy bien, ya tienes más o menos cuánto tiene que ser de 3 a 5 líneas. Y escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura, ¿ok? En la lectura que tu enfermedad de todos los tiempos te van a decir a ti que escribas de 2 formas diferentes el origen del cáncer, representan el tipo de cáncer que te están dando en la lectura que tú tienes que leer. Y te van a decir, selecciona 2 de las siguientes ciencias sociales, ¿ok? Tú tienes que dar la postura, pero dependiendo de una ciencia que tú agarres para poder tomar tu postura, ¿ok? Haz de cuenta, si yo quiero agarrar mi ciencia desde la economía y la sociología, pues ahorita te voy a dar unos ejemplos. Ciencias sociales que te van a poner a disposición para que tú puedas agarrarlas y decir, yo voy a poner mi postura dependiendo de estas ciencias sociales. Está la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, la historia y la antropología. Muy bien. Entonces, tú vas a investigar en internet lo que las 2 ciencias sociales que seleccionaste sobre el cáncer. Muy bien, haz de cuenta, yo selecciono economía y busco en internet. ¿Qué dice la economía sobre el cáncer? ¿Ok? Muy bien, ahorita te voy a poner unos ejemplos, pero haz de cuenta que así es. O también, ¿qué dice la sociología sobre el cáncer? Así, para que tengan una idea más completa. Muy bien, entonces lo que sigamos, elige por lo menos un texto de cada ciencia, ¿ok? Después de haber tú leído, haz de cuenta, ¿qué dice la economía sobre el cáncer? Tú vas a escoger un artículo, o claramente que sea académico y que esté 100% verificado, todo eso tienen que saberlo y agarrar esos datos y ponerlos acá en tu actividad integradora, ¿ok? Entonces así vas a hacer con economía y sociología. ¿Ok? De acuerdo con la información que investigaste y completa la siguiente tabla. Muy bien, te voy a decir más o menos qué puse en cada tabla. En mi tabla está ciencia. Yo escogí la ciencia en mi actividad integradora, pero este es solamente un ejemplo. Tú puedes agarrar cualquier otra ciencia. Muy bien, agarré la ciencia de economía y sociología y puse el título del texto recuperado de internet, el título del artículo que yo encontré en internet para poner mi información aquí. Y entonces, el título que yo encontré desde la economía, que yo seleccioné de qué tiene que ver la economía con el cáncer, se llama ¿Y si vemos el cáncer como un problema económico? Es como una pregunta, ese es el título de mi artículo que yo seleccioné para poner aquí. Y me van a pedir pruebas que presenta la ciencia para lo que dicen sobre el cáncer. O sea, me van a pedir que yo presente pruebas de lo que dice esta economía sobre el cáncer. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a decir aquí, en México se representan apenas el 5% de la población, es decir, con mucho 8 millones de mexicanos y así sucesivamente. ¿Qué quiere estar hablando de economía? Porque está hablando de números y de población. Bien, y pues al último ya me piden la referencia, o sea, la cita del artículo. Y así con el sociología voy a hacer lo mismo. Y para terminar con la actividad integradora 2, voy a hacer un resumen, o sea,
un resumen con una extensión de 2 o 3 párrafos de 10 renglones de lo que dice sobre el cáncer cada una de las ciencias que investigaste e incluye la importancia que tienen para las personas la información que nos brindan. Muy bien, vas a hacer un resumen de lo que leíste de cada ciencia que tú escogiste, ya sabes que son 2, y vas a hacer un resumen. Haz de cuenta, yo escogí la economía y sociología, entonces yo voy a hacer un resumen de 2 a 3 párrafos y cada uno tiene que tener 10 renglones de economía y otros 2 o 3 párrafos de sociología, que cada párrafo tiene que tener 10 renglones que hable sobre el cáncer, ¿ok? Entonces, investigo y también tengo que decir cuál es la importancia que tiene esta información para están dando a nosotros, qué tan importante es esta información. Entonces, esto es todo para la actividad integradora número 2. Bien, sigamos con la actividad integradora número 3 que se llama la biología en mi vida. Esta es una de mis materias favoritas. ¿Cuál es la principal rama de la biología en el problema que se aborda en la lectura? Ok, te van a dar una lectura que por lo que yo me acuerdo se trata sobre la contaminación del plástico y del papel y de otras cosas que hay en este planeta. Entonces ellos te van a preguntar cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema de la lectura, que es la contaminación. Y te van a preguntar ¿por qué? ¿Por qué estás escogiendo esa rama de biología para decir que ese es la que estudia este problema? Entonces, ¿cuál es? ¿Ok? Te van a preguntar cuál es y qué características tiene esta rama de biología, si se cumplen o no se cumplen, si están cumpliendo o no su estudio y todo eso y por qué. ¿Ok? Te van a pedir que menciones 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Ya después de haber escogido la que escogiste, te van a pedir que escojas otra disciplina diferente a la que habías escogido. Puede ser, y al último, ya que hayas escogido que hayas mencionado los 3 ejemplos de cómo abordan el problema otras disciplinas, te van a pedir que compares, o sea, en qué forma, qué similitudes y diferencias encuentras en la postura de los autores de los 2 textos. Y al último te van a preguntar cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria. Y vámonos para la actividad integradora 4. Un fenómeno natural, así se llama. En esta actividad integradora 4, en una tabla te van a preguntar, ¿ok? Una tabla. Te van a preguntar título del texto, qué tipo de texto es y qué dice sobre el tema y cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia se aborda en el tema, ¿ok? Si es fáctica natural, fáctica social o formal, ¿ok? Estas son cosas que te van a explicar en este módulo, en los recursos, te van a explicar muchas cosas y ya vas a entender el contexto de estas preguntas. Ahora te van a decir que justifiques tu elección del tipo de ciencia en la que estás abordando el tema del texto que te dijeron que compararas y indiques 5 fuentes si son confiables o no y por qué estas fuentes que tú hayas recurrido para buscar información son confiables o no y te van a preguntar por qué tú crees esto. Ahora, los diferentes tipos de ciencias son fáctica natural, fáctica social y formal. Y a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común, ¿ok? Y tú vas a decir por qué estas ciencias, aunque tengan diferentes objetos de estudios, tienen algo en común. Entonces tú vas a explicar. Muy bien. Al último te van a preguntar otra pregunta que dice, ¿cuáles son las consecuencias de los huracanes y tormentas en el ecosistema? Entonces tú vas a contestar tu pregunta y te van a preguntar cuáles son las consecuencias de que haya huracanes y tormentas en tu planeta, en el ecosistema. Sigamos con la semana 3 del módulo 3 y en esta vamos a hablar la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. En la actividad integradora 5, que su título es Multiculturalidad en México, ok, sabemos que México es un país rico en multiculturalidad y rico en mucha biodiversidad y diferentes culturas que se originan de aquí mismo, de México y de otros países. Entonces,
vamos a hablar más sobre ese tema de la multiculturalidad. Muy bien, te va a decir a ti que elijas 2 ciencias sociales de las siguientes, o sea, va a ser la economía, ciencias políticas, derecho, historia, antropología y sociología. Te van a decir, escoge una de esas 2 ciencias y vas a ver cada una de las ciencias, o sea, de cuenta, yo agarro la economía para ver la multiculturalidad en México desde el punto de la ciencia social de la economía. Ahora, si yo agarro la antropología, voy a hablar sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de la ciencia de la antropología y ya vamos formando un cuadro, podríamos decirlo. Y al último vas a hacer una reseña de la multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Es un texto que te van a dar, que tú vas a leer y de ahí vas a hacer una reseña sobre ese texto. Vámonos con la actividad integradora número 6, que se llama problemas sociales. Actividad, vas a crear una presentación desde el punto de vista de un texto que tú vas a leer y este texto habla más sobre el bullying, el sexting y otras cosas que el ciberbullying también. Entonces vas a leer ese texto y vas a hacer una presentación sobre este texto. Entonces, una presentación en PowerPoint o en alguna otra aplicación que hagas presentaciones digitales. Entonces yo por mi parte escogí el ciberbullying, el tema principal casi de este texto y pues voy a hacer varias presentaciones digitales que hablen del ciberbullying, cosas que pueden contribuir en tu comunidad a que se origine el bullying y así sucesivamente. Entonces de esto es la mayoría de lo que puede tratar esta actividad integradora número 6. Entonces vámonos a la semana 4 del proyecto integrador. En esta semana, que es el proyecto integrador que obtienes el 30% de tu calificación, te recomiendo ver cómo califica Prepa en Línea C para que veas cómo influye la calificación en cada una de tus actividades. Muy bien, en esta semana que se llama una visión más completa de la realidad, en esta vas a responder las siguientes preguntas, ¿ok? No necesitas buscar información sobre el tema en internet ni nada de eso, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos, ¿ok? Te van a preguntar unas preguntas que te voy a decir a continuación, no necesitas buscar en internet nada porque lo que quieren ellos saber tus conocimientos que ya tienes acerca del tema, ¿ok? ¿Qué sabes sobre la violencia? Te van a preguntar. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Te van a preguntar sobre la violencia y luego te van a preguntar cómo es que tú sabes la información que diste hace un momento. Ahora, lee los siguientes textos que abordan el tema de la violencia. Te van a dar 2 textos que tienes que leer. Primero está La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y te van a dar un link para que vayas a leerlo. Y después también te van a dar otro texto que se llama Los rostros de la violencia y te van a dar otro link para que vayas a leer ese texto. Y te van a preguntar que investigues de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Después de haberte dicho esto, que después que lo hayas identificado, te van a decir que completes una tabla. En esta tabla te van a poner elementos, fomento y combate, ¿ok? Estas 3 divisiones. En el elemento te van a poner globalización, multiculturalidad e información en internet. Y en el fomento tú vas a poner qué es la globalización en la violencia de las mujeres o de estos 2 textos que leíste y el fomento de la multiculturalidad y también te van a poder poner el fomento de la información que tú hayas buscado en internet. Te van a poner el combate, que es más el sentido político, a ti que analices los textos de la siguiente tabla. En esta tabla que sigue te van a poner el texto, o sea, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rostros de la violencia. Muy bien. ¿Cuál es la intención de los textos? ¿Ok? Esta intención te van a preguntar cuál es la intención que tienen estos 2 textos. Entonces tú vas a escribir cuál es la intención de cada uno. Después te van a preguntar desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema. ¿Ok? ¿Desde qué ciencia están hablando este texto? Entonces tú vas a justificar tu respuesta y la vas a poner. Y al último te van a preguntar, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos?
¿ok? Te van a decir que indiques al menos una y que justifiques tu respuesta. Por ejemplo, en el texto La violencia es contra las mujeres en México a través de la historia, yo puse desde el conocimiento científico histórico, ¿ok? Porque te habla de todo lo almacenado socialmente recolectado respecto a la violencia que han vivido las mujeres a lo largo de la historia, ¿ok? Agarran varios textos de mucho tiempo y es un texto histórico. ¿Por qué? Porque pues es de varios tiempos diferentes y te habla más sobre todo lo que han pasado las mujeres hasta el día de hoy. Y así con el otro tú vas a poner tu ejemplo. Al último, ya para terminar este proyecto integrador, te van a pedir que elijas una relación social con base en tu elección y menciones algún ejemplo de donde se evidencie un fenómeno de la violencia y que menciones algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Puede ser cualquier ejemplo en el que tú puedas ver violencia en el mundo y también cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos que ya vimos anteriormente y que justifiques tu respuesta para cada uno de los textos. Y al último te van a pedir que elijas uno de los dos textos revisados, ¿ok? Puedes elegir Los rostros de la violencia o puedes elegir La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Hagas una reseña crítica, o sea, ya no es una reseña nada más, es una reseña crítica sobre este texto que tú hayas escogido y vas a considerar buscar información adicional en internet, no solamente la que te dieron del texto, sino que también tienes que ir a internet a buscar más información sobre el tema para que pues ya sepas más, ¿ok? Y de esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada sobre este tema y ya vas a poder hacer tu reseña crítica. Te recomiendo que también busques cómo hacer una reseña crítica. Bien, esto es todo lo que tengo para el módulo 3. Me siento muy contenta de poder brindarles la información que yo tengo al respecto. Esta es mi información que yo he ido recabando a través del tiempo que estoy estudiando en Prepa en Línea CEP y pues trato de darles la mejor educación posible en este canal. Así que si te gusta mucho y me encantaría que valoraras mi esfuerzo suscribiéndote a este canal, dándole un like y recuerda, si tienes alguna duda yo estoy para contestarla, así que deja tu comentario. Así que bye, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.